vamos con el último y tercer bloque de estos temas tan importantes que estamos tocando aquí en nuestra mesa, por supuesto en vivo y en directo. Cari, continuamos con este reportaje que estamos haciendo con Piqui Cabana y ahora nos toca hablar del APROS, ¿verdad? Tal cual. La verdad que la otra vez fui invitada por Piqui a una charla que la verdad que estuvo muy interesante. La de Peca Soriano. Sí, muy interesante porque fue el doctor Peca Soriano fue la persona que estuvo tomando el APROS, y la verdad que nos contaba un montón de cosas que uno no sabe, de pronto hasta que ni siquiera es obra social. Y realmente en ese momento que había surgido una serie de quejas por parte de usuarios de la APROS, yo me enteraba de que ustedes estaban realizando, no como municipio ni tampoco como consejo deliberante, sino, les quiero que me expliquen quiénes son las que estaban organizando un relevamiento con respecto al servicio de la APROS. En realidad, bueno, o sea, nadie desconoce que yo milito en la Unión Cívica Radical y dentro de ello pertenezco a la red de mujeres, que hay una red de mujeres Córdoba y después se abrió la red Mujeres del Interior y se plantearon un montón de problemáticas porque uno obviamente como partido político, en este caso somos la oposición al gobierno de la provincia y uno siempre se prepara para hacer gobierno. Entonces, desde el déficit o desde la problemática que hay, por ahí busca salidas o formas para dar solución a los problemas de la gente. No, o sea, no solo en el ámbito de hacer oposición y criticar lo que se está haciendo mal, sino buscarle soluciones y en esas charlas que teníamos surgió la cuestión del APROS como una necesidad, pero bueno, acá en la región nosotros lo pudimos comprobar, pero aparte se comprobó en toda la provincia, salvo en la gente de capital, porque Córdoba Capital, al tener el Hospital Ferreira y al tener ellos su convenio con el privado, ya sea en un lugar o en el otro, le terminan dando solución. La gente tiene acceso, quien es beneficiario de la APROS, beneficiario aportante, claro, de la APROS, tiene la respuesta en su lugar. En cambio, en el interior nos encontramos que departamento Santa María, departamento Punilla, departamento Colón, bueno, estábamos en el sur de Córdoba, otro tanto, teníamos muchísimos inconvenientes con el tema de la prestación de servicio. Entonces, bueno, nos planteamos hacer un relevamiento de qué decían nuestros afiliados, qué reclamaban, qué era lo que les faltaba, cuánto les descontaban a ellos, cuánto les descontaban por la afiliación voluntaria de algún familiar, ver cuánto no usaban el servicio. Y aquí en Punilla, pues, bueno, cuando hicimos el relevamiento, son beneficiarios de APROS todos los empleados públicos de la provincia, todos los empleados municipales. Hablamos en los empleados públicos de la provincia, del ámbito de la salud, de la policía, de los docentes, o sea, que el APROS en realidad hoy está dando cobertura a más del 50% de la población por una forma u otra, o algunos con un convenio a través, por ejemplo, en este caso en Valle Hermoso del ANSEP, también llegaban a tener el APROS. Hay algunas asociaciones de profesionales que tienen convenio y tienen el APROS, hay farmacéuticos que lo tienen, o sea, había como un montón de usuarios de APROS que no sabían o desconocían, en su gran mayoría, de la falta del servicio porque, por suerte y gracias a Dios, no habían tenido que hacer uso. Cuando nosotros hicimos una encuesta y les preguntábamos, en su gran mayoría, ninguno sabía que no tenía en el departamento Punilla una internación, o sea que no tenían La Falda, porque cuando hicimos el centro norte de Punilla, Valle, La Falda, Villa Yardino, Huerta Grande, el primer lugar de internación que nos encontrábamos era que iban a Cosquín. Ajá. En segundo lugar, algunos iban a Carlos Paz, y si no, directamente tenías que ir a la ciudad de Córdoba. La gran mayoría eran los que habían tenido ese tipo de cosas, habían estado en la clínica Vélez Arfiel o directamente en el Hospital Ferreira. Pero acá en la zona, si uno hoy tiene algo de mediana o baja complejidad y necesita una internación, o casualidad estaba cortado el servicio en la única clínica que tenemos en La Falda, entonces no teníamos internación. La gran mayoría lo desconocía, porque como te digo, eran usuarios por suerte sanos, entonces no sabían y no lo saben hasta el momento en el que tienen la emergencia y lo descubren que ahí no lo tienen y tienen que ser trasladados. Claro.
en todo ese relevamiento que habíamos hecho, bueno, obviamente también vimos en farmacia lo que compraban o no, los descuentos, las órdenes, el problema que tienen con el tema de la orden y la derivación para que los puedan atender por la obra social tiene que ser firmado por un médico que sea prestador de APROS. La gran mayoría son usuarios del servicio de salud pública local, o sea, van al dispensario, van al hospital, van a esto, y si justo el médico que te atiende o te hace la receta no es prestador del APROS, tampoco puede confeccionar la receta como corresponde para que tengas acceso al descuento por la obra social. Si no es obra social, ¿qué es entonces? ¿Una cooperativa? ¿Qué es el APROS? ¿Es una mutual? Te dice que es un instituto de prestación de servicios sociales. Tal cual. Entonces es un instituto, es un organismo, un ente autárquico del gobierno de la provincia que tiene un directorio. Ese directorio obviamente tiene un rol y un peso político importante, muy afín al gobierno, y ese directorio es el que maneja qué cosas cubren y qué no. Peca Soriano nos explicaba, y por ahí es triste plantear de que uno tiene que tomar algo por la fuerza, hacer un paro, o sea, siempre uno logra que defender sus derechos y que te escuchen cuando haces ese tipo de cosas, cuando en realidad cada uno de nosotros, yo soy docente, a mí me descuentan el 4,5% de mi recibo de sueldo para el APROS. No lo he usado, pero si uno empieza a sumar es una fortunita lo que te llevan. Me descuentan el 4,5% en la dieta de concejal también, porque en la municipalidad también aporta al APROS, más yo a su vez hago la liquidación de sueldos de la patronal del profesorado, entonces no solo es el descuento como empleada, sino que otro 4,5% aporta el patrón para el APROS, y ese volumen de dinero en la cantidad de beneficiarios que se tienen, toda la extensión de la provincia de Córdoba, es una hermosa caja en donde ellos después están, esto te lo doy, esto no te lo doy, esto sí, esto no, y uno de la manera en la que puede exigir que te cubran ese tipo de cosas es a través de presentaciones judiciales, amparos, tomas por la fuerza. Peca Soriano hasta nos explicaba, y después lo utilizamos al mecanismo, porque él dice, ya es como que la gente de este directorio está tan curada de espanto con la movida que yo hice, que cuando uno ve que hay alguien a quien no le solucionan la cosa y se necesita algo de urgencia, me lo dicen, yo a través de mis redes sociales lo pongo, ellos me leen y rápidamente el APROS va y lo soluciona. Entonces el canal de queja al APROS terminó siendo el muro de esta persona, y acá nos ha pasado con un traslado que estaban viendo que si correspondía, que si no, que si lo hacía. Si no tenés obra social, si vas al hospital, entras en el sistema de derivación de la provincia. Si tenés obra social, espera que el APROS te haga, te ponga la ambulancia para que te traslade. Había que operar de urgencia y de la columna una persona. Te dice, sí, pero la orden de derivación la tiene que firmar el médico. ¿Cómo la va a firmar el médico si lo está esperando en Córdoba? Claro. O sea, que era primero el huevo o la gallina, por el amor de Dios, suban a una ambulancia, llévenlo al médico, después va a llenar los papeles, bueno, santo remedio. Peca, esto está pasando, y vino la ambulancia, hizo el traslado, por suerte es un vecino de Huerta Grande y fue operado y todo salió como corresponde. Pero ¿por qué? ¿Por qué los beneficiarios tienen que terminar con ese tipo de reclamos cuando en realidad el mecanismo, en Cosquín hay una oficina de APROS, hay una oficina administrativa en donde uno puede ir a llevar la ficha de afiliación, te entregan los carnets, o sea, ese tipo de trámites, pero que no sé si tampoco solucionaría el ampliar las cuestiones a que haya una oficina en la falda. O sea, está bueno el descentralizar, pero en realidad si solamente la oficina tiene que ver con ese tipo de trámites administrativos, yo creo que lo que hay que cambiar es el formato. Vos tenés un carnet, sos afiliado, pagás a eso, ingresás a un lugar y el servicio te lo tienen que brindar. No es que tenés que estar buscando la orden, la derivación, la cosa, porque cuando estamos hablando de un problema de salud, estamos hablando de urgencia, de que primero tenés que resolver y después ver toda la otra cuestión, y en realidad es como que cansan al beneficiario para que no lo hagas. Y además porque también se suscitan una serie de cuestiones, por ejemplo, en la misma época una piba
creo que era de la Cumbre, que me decía que tenía que hacerse una mamografía. Y ella andaba buscando un lugar y además le cobraban, digamos, el prestador que había, aparte le cobraba un plus cuando no correspondía supuestamente, porque es como ella decía, para eso yo también me descuentan todos los meses, hacía un montón también que ella venía, como vos decís, le venían descontando y al final se encuentra con que cuando lo necesitó tenía que pagar aparte. O sea, es una barbaridad también, ¿no? Sí. Acá, o sea, bueno, el tema de los plus y las obras sociales es un tema. Lo he hablado porque nosotros también en esto nos entrevistamos con profesionales y con prestadores. Claro. Para saber la otra campana, porque cuando yo iba y le decía al kinesiólogo, ¿por qué cobras un plus de 150 pesos por esto si el APROS te lo paga? Y me dice, ¿sabes cuánto me paga el APROS por la prestación que estoy haciendo por una hora de mi servicio profesional, esto y el otro? 60 pesos. ¿Sabes cuándo me paga esos 60 pesos? Dentro de 6 meses. Claro. Dice, entonces en realidad yo entiendo lo que vos me estás diciendo y yo entiendo que el cobro del plus no debería ser, pero no debería ser cuando el sistema funciona bien. Claro. Entonces también me ponía en el lugar del profesional, que tampoco es que se hacía multimillonario, ni que sino que el valor del plus más los 60 pesos que le pagaba el APROS en realidad hacía el monto de lo que la prestación te salía en forma particular. No lo justifico, pero lo entiendo desde claro, esa postura cuando me dicen, me están pagando por mi servicio, por una hora de mi trabajo, mi aparatología, esto, el otro, 60 pesos. Claro. 6 años de estudio en la universidad, inversión en aparatos, o sea, toda esa cuestión y el APROS. Entonces, hay muchas cosas para corregir, hay que actualizar los valores de las prestaciones para que no sea necesario pagar el plus. Que tengas que pagar plus y el profesional cobre por el servicio lo que corresponde. Cuando a uno nos descuentan en el mes en tiempo y forma. Claro. Al prestador le pagan a los 6 meses. En un contexto de inflación y todo eso, obviamente el servicio que brindaste hace 6 meses ya no te rinde lo mismo. Claro. Lo mismo pasa con los nenes, que conozco muchos papás que tienen APROS, y con las rehabilitaciones para los niños con discapacidad también. Horrores tardan en pagarlo a los profesionales, le pagan 6, 7 meses. Terapias que no se pueden suspender, que los chicos necesitan todos los meses, rehabilitaciones esenciales para ellos, y reniegan mucho a los papás con APROS, muchísimo. Sí. Y en base a este relevamiento que realizaron ustedes en el interior, digamos, ¿cuál sería? Porque vos recién decías, seguir abriendo oficina administrativa tampoco nos ayudaría. ¿Cuál sería la solución que necesitaríamos por lo menos en esta zona, por ejemplo? En realidad yo creo que una necesidad primaria es tener un lugar en donde tengas una internación, por lo menos para la baja y mediana complejidad. A ver, yo nací hace 45 años acá y nací en una clínica. Y hoy no teníamos parto. Claro. El valor de un parto está alrededor de 25.000 pesos. 7.000 pesos una noche de internación te sale, supongamos que vos te descompensás, te tienen que poner un suero, tenés que estar bajo observaciones. Entonces, ese es el costo. Si vos pagás todos los meses el APROS y ni siquiera podés, en un momento en donde tenés una deshidratación, ir a una clínica, internarte y que te pasen un suero y tenés que desembolsar 7.000 pesos y que te den una factura y estar peregrinando durante meses para vía juicio para que el APROS te lo reintegre. En realidad lo que tendrían que revisar es el convenio con las clínicas, que también yo entiendo que una clínica necesita estar financiada, o sea, tampoco pueden sobrevivir porque mantienen empleados, toda una estructura, costos que el sistema tiene que funcionar. El APROS le tiene que pagar a la clínica para que la clínica pueda brindar el servicio. En el momento en el que yo creo que la clínica dijo, bajo la persiana, no atiendo más por APROS, es porque la deuda era bastante importante y no podés seguir vos sosteniendo algo que desde el APROS no te lo reditúan. Pero en definitiva quien no está beneficiado es el usuario, que cuando va a la clínica te dicen no atiendo por APROS, entonces seguís y te vas para Cosquín, y seguís y te vas para Córdoba, con ese tipo de cosas. No te estoy diciendo que hagamos un trasplante de corazón en la falda, pero hace 40 años nuestros chicos nacían acá. Claro. Y hoy para nacer una familia en una clínica tiene que desembolsar
35.000 pesos, 25.000 pesos, depende si es cesárea, no es cesárea, todos los gastos extra, y si no, ¿qué nos está pasando? Sobresaturamos el sistema de salud pública, porque al no tener ese beneficio, aunque tengas el APROS, terminas cayendo en el Hospital de la Falda. Exactamente. Entonces, el Hospital de la Falda, que podría brindar el servicio a quienes no tienen una obra social, a quienes no tienen, y estaría un poco más liberado, termina abarrotado, porque quienes tenemos y quienes no tenemos, todos caemos al mismo lugar. La Municipalidad de La Falda, a través del hospital, obviamente también tiene el sistema de reintegro, porque tiene el convenio con APROS. Cuando vos ingresaste, toman los datos y ellos después preparan una rendición, que alguna vez lo he hablado con Graciela Gomeniú, que me decía, tarda en el tiempo en el que vengan, pero bueno, es el oxígeno que llega de nuevo, porque si nosotros atendemos a alguien que tiene una obra social, después en algún momento se nos reintegra y se hace una cadena. Pero estamos saturando el sistema de salud pública, porque quienes tenemos una obra social hoy no encontramos en el ámbito privado la respuesta, y no la encontramos. Por eso te digo, yo no estoy ni siquiera atacando a quien brinda el servicio o al dueño de la clínica o a quien sea, sino que si ellos toman esas decisiones, porque obviamente APROS no le paga y APROS sí nos cobra. Claro. Y sí, y además hay una cuestión, digamos, los beneficiarios de la APROS no tienen la opción, como tienen otras personas en las obras sociales, de poder cambiarse. O sea, son cautivos. Son cautivos. Eso te iba a decir, por ejemplo, la policía, ingresaste a la policía y te toca APROS. Bueno, sí, no tienen opción de tener otra obra social. La provincia y todas las municipalidades, todos tienen APROS, porque es el sistema mediante el cual los municipios, cuando hacen el envío de la coparticipación, directamente descuentan caja de jubilación y APROS, o sea que es dinero menos que ingresa, pero ya les queda aportado. Todos los empleados públicos de la provincia, vos sos empleado en el ámbito privado y podés tener la obra social de los empleados de comercio. Listo, ¿no te gustó? Después vos podés cada 6 meses optar a hacer el cambio de obra social, y nosotros no podemos optar porque como no es una obra social, no entra bajo ese mecanismo, que eso fue una de las riquezas de lo que nos explicó Peca Soriano. Como no es una obra social, es un aporte de un seguro de salud, un seguro de salud. Instituto de Seguro de Salud, bueno, cuando lo explicaba, no es, y la letra engañosa te dice APROS, entonces vos ves una O y una S y decís obra social, y en realidad no lo es, porque es el PRO de provincial. Provincial, Seguro de Salud. Exactamente. Bueno, la verdad es que la tendríamos 1000 horas más, porque hay tantas cosas para hablar, y realmente es muy interesante charlar con vos, Piqui. Seguramente te vamos a invitar en otro momento para seguir charlando los otros temas también. Cuando quieran. Bueno. Yo, mientras tenga la disponibilidad, saben que los visito todo, y realmente les agradezco, porque es una oportunidad también de poder aclarar, difundir, hacer. Uno a veces en soledad hace un montón de cosas o ve, pero el poder participar de algún medio de comunicación hace que eso le llegue a la gente. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad es que me llevo un montón de aportes. Quiero también decir que, más allá de que nos están escuchando por radio, seguramente el multimedia lo va a subir por internet también, para que puedan escucharlo de nuevo. Me pareció muy rico con respecto a todos los temas que hemos tratado. Hemos profundizado un poquito y nos han quedado un montón de preguntas más dando vuelta, Cari. Sí, la verdad, yo también muy conforme con de los 3 temas que hemos tocado. Viste que yo por ahí meto la lengua y pregunto cosas que la gente escucha, o la gente te dice, viste, vos que estás viendo radio y te dicen, la gente te dice en segundos. Bueno, sí, muy clarito, la verdad, todo. Y por supuesto, está más que invitada Piqui para que sigamos hablando de los temas que realmente a la gente le interesa. Sí, todo. Bueno, muchas gracias. Gracias al director, a Jorge Domínguez, a la gente de producción, Cari, a vos por acompañarnos, y nos vamos a estar viendo seguramente el miércoles que viene. Ahí estamos, el miércoles que viene entonces con un nuevo